Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Patricia Bernet. Siento un poquito el retraso porque hemos tenido algún problema técnico, no me funcionaba muy bien el enlace. Entonces vamos a empezar directamente a hablar. Esto es una webinar en la que vamos a hablar de sonrisa gengival. Lo que queremos mostraros, además de obviamente hablar del tema, es cómo son nuestras clases online, el contenido que luego se queda grabado y al que pueden acceder todos los alumnos que están matriculados en el máster. ¿Por qué vamos a hablar de sonrisa gengival? Y en concreto lo vamos a enfocar en el tratamiento con ácido hialurónico para miomodular los músculos que intervienen en la misma. Pues porque hasta hace unos poquitos años el tratamiento que se realizaba para tratar la sonrisa gengival era utilizar toxina botulínica para relajar, igual que la utilizamos para relajar los músculos del tercio superior, la utilizábamos para relajar solo algunos de los músculos que intervienen en la sonrisa gengival, que son el elevador de la ala nasal y del labio superior y el elevador del labio superior. Hoy en día, y sobre todo a partir de 2021, aunque antes ya se llevaba haciendo, los doctores Mercado y la doctora Paula Rosso escribieron un artículo que salió publicado, ya os digo, en 2021 para el tratamiento de la sonrisa gengival con ácido hialurónico. Y aunque ya algunos llevábamos haciéndolo algún tiempo, ellos por supuesto mucho más, pues ahora es un tratamiento que sí que se suele realizar más con ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de hablar de sonrisa gengival es definirla. ¿Qué es la sonrisa gengival? Ya que no tiene una definición muy estandarizada y depende mucho del área geográfica donde estemos, depende de la raza, de la etnia, de la cultura, pero podemos decir que una sonrisa gengival es una alteración que no es patológica realmente, pero sí que crea una disarmonía estética con la sobreexposición de la encía cuando sonreímos. Y aquí el clic de la cuestión es cuando consideramos que hay una sobreexposición de la encía. Entonces, va a ser cuando hay más de 3 milímetros de sobreexposición, cuando hacemos una sonrisa completa. Además, cantidades menos pequeñitas, cuando sobreexponemos 1 milímetro o 2 milímetros de encía, no solo no se considera una alteración o una disarmonía estética, sino que es un signo de juventud. Por lo tanto, solo lo vamos a tener que tratar en casos en los que hay más de 3 milímetros de sonrisa gengival. Para nosotros como médicos estéticos es muy importante conocer este tema porque la sonrisa gengival tiene una prevalencia entre un 10 y un 20% de la población, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Y así como hay otros tratamientos que están más popularizados, ¿no? Y todo el mundo sabe que se puede aumentar el volumen de los labios con ácido hialurónico o que podemos tratar el tercio superior con toxina botulínica, este es un tratamiento que la gente desconoce, no sabe que se puede solucionar. Y el tema de la sonrisa es muy importante. La sonrisa nos ayuda a percibir belleza en las otras personas. Por lo tanto, le damos mucho valor. Entonces, cuando tengamos el paciente en la consulta, seremos nosotros, que a lo mejor es un paciente que viene para hacerse otro tratamiento, los que tendremos que diagnosticar esto y ofrecerle al paciente la posibilidad de tratamiento. Antes de continuar, bueno, o apoyándome ya en esta diapositiva, como sabéis, en medicina estética, siempre que vamos a realizar un tratamiento facial, vamos a hacer un diagnóstico no solo de esa zona pequeñita en la que nosotros vamos a hacer el tratamiento, sino que vamos a hacer un diagnóstico general y vamos a valorar también el resto de la cara, porque todas las áreas están interconectadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagamos un tratamiento de sonrisa gengival, no solo vamos a tratar el labio rojo, el vermellón, que es cierto que aún en la práctica clínica habitual del día a día hay algunos médicos que siguen simplemente aumentando un poquito el grosor del vermellón, del labio rojo, para tratar la sonrisa gengival, pero esa no es la idea. Entonces vamos a tener que tratar todo el área peribucal. Como podéis ver en la imagen, en el área peribucal vamos a tener el surco nasogeniano, al que le tenemos que prestar especial importancia cuando estemos haciendo una valoración de estos pacientes. El filtrum, vamos a valorar también el labio blanco, luego veréis por qué. Vamos a tener que valorar si tiene suficiente tejido o no, si tiene una hiperlaxitud.
Obviamente vamos a tener que valorar el bermellón, el labio rojo, si es fino, si tiene más grosor, y el labio blanco inferior también va a ser muy importante. Como sabéis, en todo el tercio inferior, el mentón también nos va a dar soporte a toda la zona de la boca y también va a ser importante valorarlo, ¿de acuerdo? En esta imagen de aquí vamos a ver toda la musculatura facial, ¿vale? Y en concreto quiero que os fijéis en la musculatura facial de la zona de la boca. Además del orbicular, que es el primer músculo que nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de la boca, este músculo está interconectado con un montón de músculos a ambos lados que van a intervenir en la sonrisa. Y alguno de ellos, como podéis ver en la imagen central o en la imagen de la derecha, se insertan en la zona peribucal, pero van hasta la zona del arco cigomático. Por lo tanto, no solo nos tenemos que centrar en la zona peribucal, sino tendremos que valorar también al paciente la zona de tercio medio, ¿vale? Aquí podéis ver esa interconexión y esa relación que van a tener todos los músculos que intervienen en la sonrisa. Tenemos, empezando desde la zona más medial, más pegada a la nariz, un músculo que podéis ver en amarillo, ¿vale? Este de aquí, no sé si veis bien el cursor, este músculo de amarillo que va a ser el elevador del ala nasal, este primer haz que tenemos aquí, y el elevador del labio superior. Estos dos haces pertenecen a un mismo músculo. Tenemos también este músculo planito que va a ser el elevador del labio superior, que se va a insertar también en esta zona del labio. Tenemos el cigomático menor y el cigomático mayor, que son los músculos que os decía que vamos a tener que tener muy en cuenta en el tratamiento de la sonrisa gingival y que en ocasiones vamos a tener que tratar esta zona más lateral. Tenemos más profundo debajo de los cigomáticos el músculo elevador de la comisura bucal. Y aquí tendríamos todos los músculos elevadores, ¿no? De la misma forma en la otra hemicara. Y los músculos depresores van a ser, que también intervienen en la sonrisa, aunque no van a ser objeto de nuestro tratamiento para tratar la sonrisa gingival, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio y el mentalis, que va a estar más profundo en la zona central del mentón. Aquí los podéis ver en una proyección lateral. Y aquí quiero que veáis cada uno de ellos la acción que tiene, ¿vale? Como si relajásemos el resto de los músculos y nos vamos a ir centrando en cada uno, para que luego nos sea más fácil entender el porqué de los puntos donde vamos a hacer un depósito de hialurónico para miomodular esos músculos. Vamos a empezar por los más laterales, los cigomáticos. El cigomático mayor, veis que está pintado en verde clarito. En la parte superior tenéis una foto de un paciente en reposo y en la parte inferior veis cómo se correspondería, cómo estaría la musculatura en ese paciente en reposo. Y en concreto nos vamos a fijar en el cigomático. Y en la parte de la derecha tenéis el paciente que está sonriendo, sobre todo la comisura bucal que se va a ir hacia la zona más externa, y en la foto inferior podéis ver cómo ese movimiento es el que se produce gracias a la contracción del cigomático mayor, ¿vale? Lo que va a hacer es traccionar de las comisuras hacia la parte más exterior, no tanto hacia arriba, que también hacia arriba, pero sobre todo hacia la zona más exterior, ¿vale? Y este movimiento lo va a hacer ayudado del cigomático menor, aunque como hemos visto antes, el cigomático menor se inserta un poquito más medial. Por eso veis que el gesto que hace no solo afecta a la comisura, sino que eleva también un poquito la zona más lateral del labio superior. El elevador del ángulo de la boca, pues como su propio nombre dice, lo que hace es elevar el ángulo de la boca, pero no tanto hacia la zona más externa, sino hacia arriba. El elevador del labio superior, que va a estar insertado de forma más medial, pues lo que nos va a hacer es elevar ese labio superior, no tanto la zona de la comisura, sino ese labio superior hacia arriba, de forma que si el movimiento lo hace interaccionando con el resto de los músculos que estamos hablando, vamos a generar una sonrisa, pero si lo hace de forma aislada, realmente
lo que ponemos o la cara que ponemos es un poco expresamos un poco, ¿no?, un asco, no tanto una sonrisa, sino una expresión de asco. El elevador del ala nasal y del labio superior es el músculo que está insertado más medial, como veíamos al inicio, y que tiene dos haces. Uno de ellos se va a insertar en el ala nasal, por eso vamos a poder elevar el ala nasal cuando se activa ese músculo, y el otro está en la zona más medial del labio, con lo cual será un poco un movimiento que continuará el movimiento del músculo anterior del elevador del labio superior, elevando el labio hacia arriba. Aquí tenéis una mujer sonriendo y abajo podéis ver la musculatura que se activa cuando nosotros sonreímos. Quiero que os fijéis en todos estos músculos de los que hemos estado hablando hasta ahora. Sobre todo son músculos elevadores del labio superior, más hacia exterior o más hacia arriba. Vamos a tener también, aunque como os decía no son objeto de la charla de hoy, los músculos depresores del labio inferior, que veis que también se activan en la sonrisa. Y quiero que os fijéis también, para que os deis cuenta de que hay que valorar la cara en un conjunto, que cuando sonreímos también se activa el orbicular, ¿vale? Entonces, vamos a tener que valorar toda la cara en conjunto. Hasta ahora hemos estado hablando de los músculos que intervienen en la sonrisa, pero cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta que tiene sonrisa gingival, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la etiología de esa sonrisa gingival. Obviamente una de las causas va a ser una hiperactividad de estos músculos que hemos estado nombrando, y es por eso que vamos a aprender cómo miomodularlos con ácido hialurónico, pero hay otras causas que a lo mejor no vamos a ser nosotros capaces de corregir y que en ese caso tendremos que derivar a compañeros, o bien al maxilofacial, o bien a un dentista, o bien a un ortodoncista. Las causas de la sonrisa gengival son, por ejemplo, una hiperplasia gengival, pueden ser también alteraciones dentarias, ¿no?, porque al final toda la zona del labio, tanto superior como inferior, va a apoyar en la zona de la dentadura y eso va a hacer que se pueda alterar. Se puede producir también un crecimiento excesivo vertical del maxilar superior, con lo cual a lo mejor tenemos que mandar al maxilofacial. Puede haber un labio blanco más largo de lo habitual y eso puede ser causa y, como decía, puede haber también una hiperactividad de todos los músculos que hemos estado viendo. Por lo tanto, si hay una alteración ósea o hay una alteración dental, el paciente puede tener una alteración de la mordida, tenemos que enviar al paciente, ya os digo, o a maxilofacial o al dentista para que valore si necesita una ortodoncia o no. Muchas veces estos pacientes los derivamos, pero es verdad que no están dispuestos a pasar pues, o bien por una cirugía o bien por una ortodoncia, por todo lo que ello supone o por el tema económico, ¿vale? Entonces, aun en esos casos, nosotros con el tratamiento les podemos ayudar, pero está claro que lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico correcto y que el paciente sepa el porqué de esa sonrisa gengival, ¿de acuerdo? Esta imagen está sacada del artículo que os decía, a partir de ahora vamos a ir viendo la clasificación Mercado Rosso de la sonrisa gengival y estas imágenes están sacadas de su artículo que, como os decía, publicaron en 2021. Aquí lo que vemos es que la sonrisa se hace en dos fases. Una primera fase en la que vemos una elevación del labio superior hacia el surco nasogeniano y una segunda fase en la que hay una contracción completa de toda la musculatura y hay una elevación máxima tanto del labio superior como del surco nasogeniano. Aquí tenéis la clasificación Mercado Rosso, que divide a la sonrisa gengival según la etiología y según eso el tratamiento nos va a ayudar a saber cuál es el tratamiento que necesita cada uno de estos tipos. Entonces, hace una clasificación en 3 tipos. Cada una de ellas no excluye a la anterior, sino que normalmente la tipo 1 tiene unas características determinadas que ahora veremos, la tipo 2 tiene unas características determinadas, pero muchas veces añade alguna de la tipo 1 o para tratarla necesitamos tratarla también como tratamos la tipo 1 y la tipo 3 es la más compleja, es la sonrisa gengival más severa y muchas veces para tratarla tenemos que hacer los pasos que hagamos para la tipo 1, para la tipo 2 y para la tipo 3.
Lo primero que tenemos que hacer es explorar al paciente para saber qué tenemos enfrente. Le tendremos que explorar en reposo y obviamente en movimiento, primero para diagnosticarle la sonrisa gingival y segundo para saber cuál es la causa. En la tipo 1, principalmente lo que se va a afectar es la zona del orbicular, ¿vale? Son pacientes que cuando los diagnosticáis lo que tienen es una falta de estructura del labio superior. Al final, en la sonrisa gengival lo que se produce cuando sonreímos, en una sonrisa normal, es un equilibrio entre la contracción de los músculos y la resistencia que tienen los tejidos a plegarse ante la contracción de esos músculos. Entonces, aquí en el tipo 1 lo que vamos a tener es una falta de tejido, una falta de soporte a nivel del labio superior. Si nosotros exploramos al paciente, va a ser un paciente que tiene ese labio superior como con falta de estructura, el labio blanco superior. Normalmente tienen un vermellón, un labio rojo superior muy finito y muchas veces cuando sonríen ese labio todavía se vierte más hacia adentro y desaparece. Por eso, como decíamos anteriormente, que a veces hay en consultas en las que tratan directamente el vermellón para aumentar un poquito la altura, el grosor del labio superior y mejorar la sonrisa gengival, estoy de acuerdo en que a veces hay que tratar el labio rojo, pero siempre después de haber tratado la sonrisa gengival, porque muchas veces haciendo estos pasos devolvemos la estructura que la zona peribucal necesita y no es necesario tratar el labio rojo. Entonces, tenemos una falta de estructura del labio superior. Esto porque, ahora os enseñaré una foto, principalmente porque el paciente ha perdido la grasita que recubre, que tenemos debajo de la piel, el paquete graso que está por encima del orbicular. Entonces, ese tejido se va a plegar mucho más fácilmente. Se va a plegar cuando nosotros contraemos el orbicular, de forma que son pacientes en los que vamos a ver también que tienen mucho código de barras, mucha arruguita marcada en el labio blanco superior. Y además, en ocasiones, como ese tejido es tan blandito que se va a contraer muy fácilmente, hacen una arruga justo en la base de la nariz, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, mirad, el tipo 1 sería esta primera paciente. ¿Veis la arruguita que hace justo en la base de la nariz? Precisamente porque ese labio superior se está plegando mucho hacia arriba, más de lo que debe, porque ese tejido no tiene prácticamente resistencia, ¿de acuerdo? En el tipo 2 no existe realmente, valoramos al paciente y el labio blanco es correcto, no tiene un déficit de estructura, esa grasita está presente, no le falta. El vermellón, así como normalmente en el tipo 1 decimos que es muy delgadito, que es un labio muy finito y que a veces desaparece, en este caso no, tiene un grosor normal, ¿vale? Y realmente no vemos tampoco esas arruguitas a nivel del código de barras excesivamente marcadas. Entonces, en estos pacientes lo que ocurre es que hay una hiperactividad de los músculos elevadores, principalmente elevadores del labio hacia arriba, que como hemos estado hablando anteriormente son el elevador del ala nasal y del labio superior y el elevador del labio superior, ¿vale? O sea, el tejido es correcto, hay una buena estructura del labio superior, pero esos músculos están tirando más de la cuenta, ¿de acuerdo? Y el tipo 3 sería cuando los músculos que están más activos no son tanto los elevadores, que también, por eso os digo que tiene características también de la tipo 2, pero sobre todo los dominantes en este tipo son los cigomáticos. Entonces, van a tirar de la sonrisa hacia la parte más externa y lo que vamos a ver cuando exploramos, esta es muy fácil de diagnosticar porque es un paciente que enseña hasta las muelas. Vemos una sonrisa muy, muy amplia y además de sobreexponer esos 3 milímetros, es una sonrisa muy amplia hacia la zona lateral. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir viendo cómo vamos a tratar cada uno de estos tipos de sonrisa gengival. En la tipo 1 decíamos que faltaba estructura en ese labio superior y lo que quiero que veáis con esta imagen es que, como sabéis, en la cara hay compartimentos grasos y en la zona del labio superior también tenemos un compartimento graso y vemos cómo toda esta grasita recubre el músculo orbicular, que en estos pacientes
no va a existir, o va a estar disminuida o debilitada o va a empezar a perderse. Entonces, en la sonrisa gengival tipo 1, a ver un momento, en la sonrisa gengival tipo 1, aquí la tenemos solo en movimiento, pero como hemos dicho, sería una paciente en la que al explorar y al tocar ese labio blanco superior, veríamos un labio que no tiene suficiente estructura. Es muy importante explorar primero en reposo para ver las sombras. Muchas veces cuando hay un déficit de estructura vemos sombras en esta zona, que son como depresiones, porque en esa zona falta tejido, en concreto tejido graso. Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es recuperar eso precisamente, recuperar el tejido que han perdido, y eso lo vamos a hacer con ácido hialurónico. Vamos a entrar desde el lateral de la comisura bucal, medio centímetro aproximadamente lateral a la comisura bucal, y vamos a realizar por la zona del labio blanco unas líneas en retrotrazado depositando hialurónico que lo que van a hacer es sustituir ese tejido que hemos perdido, ¿de acuerdo? Haremos aproximadamente 3 líneas en retrotrazado y el plano que tenemos que utilizar para hacerlo es justo encima del músculo, ¿de acuerdo? Encima del músculo para evitar que ese tejido se pueda retraer tan fácilmente como lo está haciendo ahora. ¿Cuánta cantidad de ácido hialurónico más o menos suelen necesitar los pacientes? Pues entre 0,4 y 0,6 aproximadamente. Normalmente yo en esta zona más de 1 mililitro no suelo utilizar, pero como sabéis hay siempre que individualizar de unos pacientes a otros. Yo en esta zona del labio blanco más de 1 mililitro no suelo utilizar. Pero bueno, entraremos por la zona lateral con una cánula, la cánula normalmente de 25G, e iremos dejando líneas en retrotrazado hasta cubrir todo el labio superior. En la sonrisa gengival tipo 2, aunque realmente lo que hemos dicho que ocurre es que hay una hiperactividad de los músculos elevadores, tenemos que crear un equilibrio entre uno y otro. Entonces, vamos a depositar también algo de hialurónico en la zona del labio blanco, igual que hemos hecho en el tipo 1, para dar más estructura a ese tejido y aunque nosotros miomodulemos los músculos que intervienen, que este tejido tenga un poco más de resistencia al plegarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, haremos el mismo paso que hemos hecho en el tipo 1, dejando con una cánula retrotrazados de ácido hialurónico en esta zona. No hemos hablado del ácido hialurónico que vamos a utilizar. Es un ácido hialurónico que tenga una concentración aproximada de 23 miligramos mililitro, ¿vale? Que nos dé soporte. Y en un segundo tiempo, lo que haremos en esta paciente es precisamente miomodular, intentar hacer unos depósitos de ácido hialurónico en los músculos que intervienen, en este caso elevador del ala nasal y labio superior y en el labio superior, para evitar que se contraigan tan fuerte. Entonces, ya que estamos utilizando la cánula, entraremos con la cánula hasta fosa piriforme en un plano profundo y dejaremos un bolo en fosa piriforme. ¿Cuánta cantidad vamos a dejar? Pues varía mucho en función de cada paciente. Aquí sí que tenéis que explorar porque hay a quien le falta ahí estructura también y tenemos que devolver esa estructura. Entonces, entre 0,3, 0,5 aproximadamente, ¿de acuerdo? Sabéis que aquí dejar depósitos muy grandes no está recomendado porque tenemos la arteria facial que está aquí en la superficie, entonces podemos producir compresión de la misma si dejamos bolos de hialurónico, depósitos de hialurónico muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces dejaremos un bolo a ese nivel para actuar sobre el elevador del ala nasal y del labio superior y luego iremos un poquito más abajo donde tenéis marcado en la diapositiva en el punto azul y dejaremos también otro bolo para actuar sobre el elevador del labio superior. Este segundo bolo suele ser más pequeño. Este depósito normalmente con 0,2 mililitros aproximadamente, 0,3 como mucho, suele ser suficiente. Y por último iremos a la base nasal para dejar un pequeño depósito para intentar miomodular el músculo depresor del septo nasal, del tabique nasal, ¿de acuerdo?
Entonces, lo característico de este tipo 2 van a ser estos 3 bolos que nos van a permitir miomodular los músculos que están hiperactivos en esta sonrisa gengival tipo 2, ¿de acuerdo? Aunque, como ya os digo, haremos también un paso previo en el que reestructuraremos y daremos un poquito más de estructura al labio blanco como haríamos en el tipo 1. Y por último, la sonrisa gengival tipo 3, como hablábamos, aquí es importante identificar dónde se insertan los cigomáticos, porque son estos los que principalmente queremos relajar para que no tiren tanto hacia el lateral y no tengamos una sonrisa tan abierta, además de tratar las características de la tipo 1 y de la tipo 2. Por lo tanto, empezaremos dejando hialurónico a nivel del labio blanco, como hacíamos en la tipo 1. Dejaremos posteriormente los depósitos a nivel de fosa piriforme, a nivel de espina nasal y a nivel del músculo elevador del labio superior. Y por último, lo que vamos a hacer es identificar dónde están estos cigomáticos en el arco cigomático. Para eso tenéis que explorar a la paciente. Es muy fácil. Si vosotros ponéis el dedo donde aproximadamente está la inserción de los cigomáticos, vais a notar perfectamente dónde se inserta, ¿de acuerdo? Porque vais a tocar el arco cigomático y se os va a mover el dedo. Si estáis muy anteriores, se os va a mover el dedo, pero por el movimiento de los paquetes grasos mediales, ¿de acuerdo? No es eso lo que queremos. Lo que queremos es ver la inserción de los cigomáticos, que, como os digo, está un poquito posterior. Si os vais muy posteriores, al sonreír, no vais a notar absolutamente nada, no se os va a mover el dedo, ¿vale? Entonces tenéis que palpar en la zona donde vosotros creéis que están insertados los cigomáticos y decirle al paciente que sonría y vais a notar perfectamente esa inserción de los cigomáticos. Aquí lo que vamos a hacer es ir encima del hueso supraperióstico y aquí en vez de con cánula vamos a entrar con aguja. Vamos a utilizar un ácido hialurónico muy reticulado, ¿vale? Normalmente el de más alta reticulación que nos ofrezcan las casas comerciales. Vamos a entrar normalmente con una aguja de 27G, porque si no la fuerza de extrusión que tenemos que hacer es muy alta. Y vamos a dejar un depósito de hialurónico aproximadamente de 0,2 a nivel de los cigomáticos. Vamos a explorar después a nuestra paciente y, si es necesario, pincharemos y volveremos a dejar otro depósito de 0,2 mililitros. Es mejor ir de menos a más que no dejar un depósito más grande por mucho que creamos que la paciente lo va a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces haremos el paso de la tipo 1, dejaremos los depósitos a nivel de los elevadores del labio superior y, por último, trataremos los cigomáticos, ¿de acuerdo? Normalmente los pacientes en una misma sesión no es recomendable poner mucha cantidad, es decir, es mejor ir de menos a más, poner 1 o 2 viales, más de 2 viales en la primera sesión yo no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Y en 15 días, 3 semanas volvemos a revisar para ver si el paciente necesita más producto. Una cosa que me parece importante es que hoy en día ya sabéis que prácticamente todos los hialurónicos con los que trabajamos llevan anestesia, llevan lidocaína, entonces es verdad que a veces el resultado final justo después del procedimiento no es del todo real, es un poco mejor al que tendremos a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque precisamente el paciente por la anestesia es verdad que no puede movilizar bien esa musculatura y a veces creemos que tenemos mejor resultado del que luego a las 2 semanas tenemos, ¿de acuerdo? Beneficios por los que hoy en día se utiliza más esta técnica que no la toxina. Bueno, primero es mucho más duradera. Yo recomiendo a los pacientes normalmente hasta el año no suelen necesitar volver a realizarse el tratamiento. Entonces, ya sabéis que con toxina a los 4 meses prácticamente ya no queda efecto. Por lo tanto, para el paciente es un tratamiento mucho más cómodo. Luego, en el caso de que con el tratamiento produzcamos alguna asimetría en el paciente, es mucho más fácil de solucionar que si nosotros tratamos con toxina botulínica, que ya sabéis que el efecto va a ser reversible y va a desaparecer, pero el paciente va a tener que esperar 3 o 4 meses. Y por último, el resultado es mucho más natural miomodular y devolver la estructura que le falta, ¿no? Y tratar desde la causa, desde la
hiperactividad de los músculos o reestructurar esos tejidos que directamente bloquear los músculos que están afectados. Y además, en este caso, en la tipo 3, siempre nos quedábamos un poco cortos con toxina botulínica, ¿de acuerdo? Las complicaciones o los riesgos que tiene esta técnica pues son los mismos que cuando utilizamos una aguja o una cánula, los hematomas que nos pueden aparecer. La verdad es que es una técnica que da muy buenos resultados y poquitas complicaciones. Así que no sé si tenéis alguna pregunta. Normalmente en la clase que damos en el máster, ahora pongo a los alumnos un vídeo en directo de una paciente, pero por protección de datos y de la paciente que no ha dado el consentimiento para luego poder publicar esto en redes sociales, no lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Pero si queréis hacer alguna pregunta que podamos solucionar ahora, de la técnica, del hialurónico que utilizamos, de, bueno, lo que queráis. ¿No hay preguntas? Es que no las puedo leer, ¿me las van a mandar por aquí? ¿No hay dudas, preguntas? Es una técnica que la verdad es que al principio cuando empiezas a utilizarla da un poco de miedo, ¿no? Porque no es una técnica como los tratamientos que estamos acostumbrados a realizar, que abordamos directamente la zona que queremos tratar. Entonces, hasta el final no ves muy bien el resultado, pero de verdad que da muy buenos resultados, es muy natural y lo que os decía, muchas veces pacientes que tienen el labio muy finito, sobre todo esas tipo 1 en las que hay un déficit de estructura, van a recuperar porque el labio normalmente se vierte hacia afuera. Entonces, no es necesario tratar el labio en un segundo tiempo, aunque hay algunas que quieren luego un poquito más de volumen y podemos hacerlo, pero muchas veces se recupera también la estructura del bermellón. Mira, me preguntáis por aquí, marcas de hialurónico más recomendables. No es tanto la marca, sino que las características del producto que estéis utilizando sean las adecuadas. Por eso os digo, tienen que ser ácidos hialurónicos de concentraciones de 23 miligramos mililitros, sobre todo justo para el tratamiento de lo que es el labio, del labio blanco. Y esos serían, por ejemplo, os digo ejemplos de marcas, pues de Teoxan sería un RH4, de Allergan sería un Voluma, de Croma sería un Volume, por ejemplo, de Meili sería un Volume también, y los que utilizaríamos para la inserción de los cigomáticos serían uno más, para que me entendáis, más proyección. Sería un Ultra Deep de Teoxan, de Meili sería un Extreme, sería un Volume Plus, de Croma, de Allergan podríamos seguir utilizando un Voluma también. Preguntáis también que cuándo empieza el máster de medicina estética. El de esta edición empieza ahora, empieza mañana. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, si alguien tiene algo y se apunta un poquito después, las clases teóricas están grabadas y se dejan colgadas en la aplicación y las podéis ver cuando queráis. Pero en principio la edición, la nueva edición de ahora de septiembre, empieza mañana. Las clases se van colgando poquito a poco. Una vez que se cuelgan, se dejan ahí para que las veáis durante toda la edición. Y me parece, y aquí no sé si me voy a equivocar o no, pero las prácticas sí que empiezan un poquito más tarde, no sé si empiezan en enero. Las prácticas de la edición que empieza ahora en septiembre, me parece, si no me equivoco, que empiezan en enero. ¿En qué plano se trabaja el tipo 3? Entiendo que me preguntas ya directamente por la inserción a nivel de los cigomáticos, es encima del hueso. Tenemos que pinchar, tenemos que tocar hueso supraperióstico y ahí es donde nosotros dejamos el bolo. Ten en cuenta que lo que queremos es trabajar en la inserción de los cigomáticos, ¿vale? Que se insertan ahí en el arco cigomático. Entonces, entraríamos a tocar hueso
y depositaríamos ahí, ya os digo, más o menos depósitos de 0,2 mililitros, ¿vale? Me parece que me he dejado una. Ah, bueno, sí, me preguntaba Paola que cómo tratábamos el punto precisamente de los arcos cigomáticos. Bueno, pues primero, lo que acabo de decir, iríamos supraperióstico y dejaríamos el bolo de 0,2, pero ella me pregunta sobre todo por cómo localizamos el punto. Mira, Paola, si tú te pones ahora en este momento el dedo aquí tocando el arco cigomático, ¿vale? Más o menos en la inserción y sonríes, lo vas a notar el músculo justo debajo, ¿vale? Pero no es que estés aquí más medial y que se te mueva el dedo porque se te están levantando los paquetes grasos mediales con la sonrisa, sino que lo que tienes que notar es el músculo, cómo se mueve el músculo debajo del dedo. Si te vas más posterior vas a ver que no notas absolutamente nada. Puedes empezar si quieres desde posterior y sonriendo y hay un momento en el que notas perfectamente que está el músculo cigomático, que está en la inserción del cigomático, ¿vale? Y ahí pinchamos hasta hueso. Si tratáis pómulo con aguja, es lo mismo, es ir supraperióstico, entramos en perpendicular, supraperióstico y ahí depositamos. La aguja tiene que ser de 27G porque, como os digo, son de G' muy alta, son ácidos hialurónicos muy reticulados y si utilizamos una aguja más finita no vamos a poder. Hay que hacer muchísima fuerza de extrusión. Entonces, una aguja de 27G normalmente es la misma que os va a venir en el hialurónico y plano perpendicular y supraperióstico. Camila, en el tipo 2, ¿los 3 puntos a nivel nasal también son supraperiósticos? No, el de fosa piriforme sí, porque a veces lo que necesita también el paciente es estructura en esta zona. Lo podríamos hacer con aguja también. Sabéis que podemos pinchar fosa piriforme con aguja e irnos profundo porque la arteria facial está superficial, pero ya que estamos utilizando la cánula, por no pinchar otra vez al paciente, yo suelo utilizar la misma cánula. Entonces, en fosa piriforme nos vamos más profundos y sí que los puntos subnasales y, bueno, justo debajo de fosa piriforme para miomodular el elevador del labio superior, esos los pondríamos un poquito más superficiales, ¿vale? O en el músculo o justo encima del músculo para dificultar ese movimiento y disminuir un poco la hiperactividad muscular. ¿Esta masterclass va a quedar grabada? Me pregunta Camila. Pues yo lo he preguntado también. Me parece que sí que la están grabando y me parece que entre las personas que os habéis registrado, yo creo que sí que vais a poder tener acceso a ella. ¿Vale? Un momento que creo que hay alguna otra preguntilla. Vale, no, ya están todas. Pues nada, en principio ya están todas. Los que queráis, no sé si hay gente que sois alumnos o que estáis interesados en apuntaros al máster, pues si sois alumnos ya sabéis dónde me podéis encontrar y si no, pues los que os animéis, por ahí me encontraréis para dudas de esto y de cualquier otro tema. Venga, muchas gracias por haber estado por aquí. Hasta luego.